Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Me escuchas? Sí, se escucha un poquito bajo, sí. Un Porque poquito está bajo ahí. y ahora, mejor, Sí, mejor. sí, mejor. Ah, bueno, listo. Dame 5 minutos, por favor, termino de hacer una cosa por acá Sí, y obvio. ya, ahí va pues. De una vez voy a poner compartir para que me des el... Eso, listo. Bueno, a ver. Compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ok. Eh, Quería consultarte cómo lo han ido haciendo con el tema de las preguntas, con la Connie y cómo te acomodaba a ti al final. Sí, al final, digamos que se invitan a preguntas, que ojalá la gente abra el micrófono y hable, que es lo mejor para hacer Ujú. conversación, pero pues sí, también la gente, decir como que si la gente quiere, entonces escriba su pregunta y nosotros ahí la vamos leyendo y la vamos respondiendo también, en vez, pero invitar un poco como que hablen, porque pues igual la conversación dinamiza el, el curso. Ya, súper. ¿Y prefieres que yo lea las preguntas o tú eliges? Porque a veces Eh, son muchas, no sé. Pues está bien si tú las lees, porque con eso como que no me quedo solo yo hablando, sino que tú la lees y hacemos así, porque si otro no habla, entonces hacemos como si fuéramos tú y yo. Ok, Está, ¿no? ya, súper, súper. Pongamos la cámara. Bueno, hay 10 en la sala de espera, pero quedan unos minutos. Ok. Es buena la asistencia. Pues de los tres que han pasado son 60 y pico, ¿no? 70 y algo. Pues eso es bastante, ¿no? Sí, qué bueno. Eh, Y las preguntas para participación ha sido buena? sí, ha sido bastante buena, bastante buena. Y gente, bueno, gente con todos los intereses, bueno, muy diverso también me parece, ¿no? Como Mm, no es así como un público académico, bueno, alguno que otro académico, obviamente, pero siempre se nota que es bien, bien heterogéneo, chévere. sí, qué bueno. Aparte que esta es la última clase ya. Ya la última. Mm.
Quería también recomendar, si, bueno, después de esto, pues estaría bueno obtener un certificado, ¿no? Pues para que eso es... No, sí, sí se les da. Qué bien, qué bien. Creo un certificado de asistencia porque no se les hace ninguna prueba ni nada de eso, pero Ah, ¿Cómo si es tu nombre, quieres, perdón? Tamara, Tamar, sí, nos vimos en la primera estuvimos los dos, ¿no? Y los otros fue con... sí, sí es la primera, después con Constanza y ahora Exacto. sí. Si quieres, vamos empezando o... Vamos, de una. Pongámosle color. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si quieres, Pablo, empezamos. Ahí Empecemos. se va a ir conectando la gente. Bueno, yo soy Tamara Navia, nuevamente les acompaño, también les acompañé la primera clase y ahora lamentablemente la última, pero feliz acá de poder aprender también, así que ya hicimos las presentaciones correspondientes y bueno, les dejo aquí con la última clase y espero que la hayan disfrutado. Buenas tardes para todas, todos, todes. Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos entonces el cuarto módulo de este curso, Políticas y Convenios Internacionales para la Protección Ambiental. Entonces, recordemos que en los tres anteriores módulos habíamos visto qué había pasado en la Cumbre de la Tierra de 1992, incluso antes, cómo se inicia esta necesidad de contar con una política ambiental a nivel global y cómo los países se vuelven firmantes de convenios, de compromisos internacionales auspiciados bajo el organismo de las Naciones Unidas. Hemos expuesto algunos casos de estudio, haciéndonos siempre la pregunta cómo estos convenios de alguna forma tienen alguna incidencia en los territorios, en los países. Seguramente ejemplos hay muchos. Yo he presentado algunos ejemplos de los cuales pues he podido dar cuenta de algún tipo de acción, cuáles son los límites que esto tiene, los alcances que esto tiene. Y pues mis ejemplos han sido muy ceñidos también a temas de pueblos indígenas, debido a que pues yo me he enfocado mucho en el trabajo con pueblos indígenas y hoy también pues tengo algunos ejemplos que tienen que ver con estos pueblos indígenas. Estaría piola que alguien que pronto venga del sector privado pueda complementar también información, personas que tengan diferentes experiencias que nos saquen un poco como de la visión de en este momento el profesor que soy yo, pues para diversificar las visiones acerca de esto. Bueno, entonces hoy tenemos el módulo 4 que se trata sobre acuerdos sobre conservación y uso sostenible de ecosistemas. Veremos como continuación de lo que es el Convenio de Diversidad Biológica, lo que se ha llamado el Marco Global de Biodiversidad y Planes Nacionales de Biodiversidad, por su sigla en inglés NBSAP, ¿no? Entonces, siempre que ustedes escuchen cuando le dicen NBSAP, se refiere a Planes Nacionales de Biodiversidad. Luego veremos un poco sobre la Declaración de Johannesburgo, cómo esta dio origen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las estrategias para proteger ecosistemas claves, qué es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC,
y la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. Estas últimas como instancias generadoras de información, de evaluaciones, sobre la cual se pretende informar a las políticas globales y a las políticas de los países para evitar la pérdida de biodiversidad, mitigar o adaptarse ante el cambio climático. Bueno, entonces arranquemos por este lado. ¿Qué es una conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las llamadas COP? El año pasado tuvimos la COP16 de biodiversidad en Colombia, se llamó Paz con la Naturaleza, la organiza el gobierno colombiano, pero como decíamos en el primer curso, se genera una zona azul, que es donde van los representantes acreditados de los países y las organizaciones de los diferentes sectores que tienen esa acreditación entran a esa zona azul y es donde se producen las negociaciones sobre estas políticas y compromisos de los países. Se genera una zona verde, que es la zona de la sociedad civil, administrada por el país anfitrión, y es donde se convoca a la gran diversidad de la sociedad civil para que presente y exponga sus casos de trabajo, de estudio, de denuncias, etcétera, ¿no? Entonces, una COP es una reunión oficial de los países que han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en este caso de la COP de Diversidad Biológica, porque hay otras que son de cambio climático, como la que va a haber en noviembre en Belém do Pará, en Brasil. Su objetivo principal es evaluar el progreso en la implementación del convenio, tomar decisiones colectivas y adoptar marcos globales para conservar la biodiversidad. Al tener compromisos que firman los países, pues entonces tiene que generarse un marco de evaluación de esos compromisos. Y estas COP pues sirven para reflexionar sobre esos avances, sobre las limitaciones y de alguna forma reenfocar esos compromisos. Se celebra aproximadamente cada 2 años. Participan gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones científicas, ONGs, empresas y bueno, muchos actores. Sus funciones principales son revisar los avances de los países, establecer planes estratégicos, aprobar protocolos complementarios, como por ejemplo el de Cartagena, el de Nagoya, ¿no? Que surgió de una COP, además de coordinar mecanismos de financiación o crear nuevos fondos de financiación, como es el Fondo Cali, por ejemplo. Y también de alguna forma eso compromete a los gobiernos internamente a crear otros fondos para que, por ejemplo, la sociedad civil, pueblos indígenas, campesinos, puedan acceder a fondos en sus diferentes objetivos. Bueno, ¿qué ha pasado en las COP de biodiversidad? Por ejemplo, en la COP10 de Nagoya, en 2010, se adoptó el protocolo de Nagoya. Lo vimos el curso, la clase pasada, que es sobre acceso a recursos genéticos y participación justa en esos beneficios que produce el uso de esos recursos genéticos. También, por ejemplo, en esa misma COP se aprobaron unas metas Aichi para la biodiversidad. ¿Qué son unas metas Aichi? Se generaron unas primeras metas porque de alguna forma existían los convenios, existían esos compromisos, pero aún no había claridad cuáles eran las metas. Sin embargo, esas metas Aichi fueron también insuficientes porque no existía un marco de seguimiento de esas metas Aichi. Entonces, habían unos objetivos, unas metas, pero no había una estandarización de cómo hacerles seguimiento para hacer un reporte y una evaluación. Entonces, la COP15, que realmente fue en China, en la ciudad de Kunming, sino que iba a ser en Montreal y por la pandemia la pasaron para la China, pero quedó así como Montreal-Kunming. Se adoptó el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal 2022-2030. Ese marco global de diversidad incluye 23 metas globales. Entre ellas, ya veremos un poco más adelante, conservar al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas, reducir subsidios perjudiciales a la biodiversidad, participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales, entre otros, ¿no? Ya los veremos un poco más de cerca. Entonces, su importancia actual está en que las decisiones de la COP son claves para alinear políticas nacionales, como estos planes nacionales de biodiversidad, llamados ENVISAP, que empiezan a aparecer siglas y siglas, entonces toca empezar a tener memoria de las siglas, porque empiezan a sumarse, y bueno, con compromisos internacionales y frenar la pérdida de biodiversidad global. Bueno, ¿qué es el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal
suscrito en el 2022. Este marco propone detener y revertir la pérdida de la naturaleza en un contexto de peligroso declive que amenaza la supervivencia de 1 millón de especies y afecta a la vida de miles de millones de personas. Su objetivo es salvaguardar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad. Adoptado en la COP15, reemplazó esas metas Aichi que les dije con 4 metas a largo plazo y 23 metas de acción para 2030. ¿Listo? Bueno, un primer grupo de metas, como meta a largo plazo o reto, como dice en el cuadro, es reducir las amenazas a la biodiversidad. ¿Y cuáles metas son asociadas a esta? Voy a irlas leyendo, así como para irnos familiarizando, va a ser bastante. eh, si le ponen que le pongan la atención a una o dos que les llame la atención. Entonces una dice, por ejemplo, planificar y gestionar todas las zonas para reducir la pérdida de biodiversidad. Restaurar el 30% de todos los ecosistemas degradados. Conservar el 30% de las tierras, aguas continentales y marinas. Detener la extinción de especies, proteger la diversidad genética y gestionar los conflictos entre los seres humanos y las especies silvestres. Garantizar que la recolección y el comercio de especies silvestres sean sostenibles, seguros y lícitos. Reducir la introducción de especies exóticas invasoras en un 50% y minimizar sus impactos. Reducir la contaminación a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad, minimizar el impacto del cambio climático en la biodiversidad y aumentar su resiliencia. Estas metas tienen un texto más largo que este, ¿sí? Es bastante largo, ¿no? Incluye muchas cosas y tiene minucias, por lo que no es tampoco tan sencillo como se ve acá, pero estos resúmenes, pues, como primer acercamiento, son muy buenos para tampoco llenarnos la cabeza de cosas. Un segundo reto o meta a largo plazo es satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible y la participación en los beneficios. Como metas tiene la novena, gestión sostenible de las especies silvestres en beneficio de las personas. 10, mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad en la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura. Restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas. Aumentar los espacios verdes y mejorar la planificación urbana para el bienestar humano y la biodiversidad, ¿no? Miren, aquí aparece el tema de los contextos urbanos. Aumentar la participación en los beneficios de los recursos genéticos, la información de secuencias digitales y los conocimientos tradicionales, ¿no? Entonces, esta meta, muy asociada a lo que es el protocolo de Nagoya, a los recursos genéticos, las secuencias digitales y la distribución justa y equitativa de beneficios, ¿no? Y incluye también un tema de conocimientos tradicionales. 14, tenemos integrar la biodiversidad en la toma de decisiones a todos los niveles. 15, las empresas evalúan, divulgan y reducen los riesgos e impactos negativos relacionados con la biodiversidad. Aquí ya se involucra entonces al sector privado, al sector productivo. 16, opciones de consumo sostenible para reducir el desperdicio y el consumo excesivo, ¿no? Muy importante, abordar el consumo. Ahí está gran parte de muchas de las cosas que se pueden mejorar. Reforzar la seguridad de la biotecnología y distribuir los beneficios de la biotecnología, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con organismos genéticamente modificados o todo el tipo de mejora que se pueda obtener de los organismos vivos mediante el uso de la biotecnología, ¿no? 18, reducir los incentivos perjudiciales en al menos 500.000 millones de dólares anuales y aumentar los incentivos positivos para la biodiversidad, ¿no? Miren ustedes, esta meta pone incluso un monto, meta, ¿no? Un monto fijo, y nos habla de incentivos que son perjudiciales para la naturaleza y otros que son positivos, ¿no? Un poco lo veíamos también en el segundo módulo cuando hablábamos de cambio climático, como es este tema de los incentivos. 19, movilizar 200.000 millones de dólares anuales para la biodiversidad de todas las fuentes, incluidos 30.000 millones de financiación internacional. Una meta netamente financiera, ¿no? De financiación. 20, fortalecer la creación de capacidad, la transferencia de tecnología y la cooperación científica y técnica para la biodiversidad, ¿no? Eso tiene que ver con la cooperación interinstitucional de institutos de investigación, la gestión del conocimiento, las universidades, la academia y todo esto.
La 21, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los conocimientos para orientar las acciones en materia de biodiversidad. La 22, garantizar la participación de todos en la toma de decisiones y el acceso a la justicia y la información relacionada con la biodiversidad. La 23, garantizar la igualdad de género y un enfoque con perspectiva de género en las acciones en materia de diversidad. Entonces, 21 específicamente refiere a sistemas de información, ¿sí? Datos, monitoreos sobre biodiversidad, ¿no? Ahí no están esos conceptos, pero son claves. 22 es participación, ¿no? Consulta previa libre e informado, consentimiento previo, objeción cultural, ¿no? Que son salvaguardas jurídicas que sobre todo se usan para los grupos llamados étnicos, ¿no? O minorías también en algunos casos. Y el tercero, temas de género, ¿no? Entonces miren ustedes cómo esto abarca muchos aspectos, es un marco ambicioso. Eh, en el 2010, el año pasado, algunos países presentaron su plan de acción para hacerle seguimiento a estas metas. Muchos faltaron, pero la idea es que todos tengan un plan de acción. Chile tiene uno, no sé si está actualizado, pero sí sé que lo tiene. Colombia lo tiene, Brasil también lo presentó, no me acuerdo de los demás países de Latinoamérica. Bueno, ¿qué son los planes nacionales de biodiversidad? Entonces, cada país que suscribe el convenio de diversidad biológica y que adopta estas 23 metas del marco global de biodiversidad debe formular un plan nacional de biodiversidad. En el año 2017 fue el primer intento de establecer estos planes o estrategias, en este caso como lo llamaron en Chile, es lo mismo, y que en el 2020, el año pasado, en el 2024, tuvo que actualizarse con respecto a estas 23 metas, porque antes no existían estas 23 metas como están ahí y no existían sus indicadores, porque también hay unos indicadores, sino que habían otras metas que no tenían pues un marco de seguimiento tan riguroso como este. Entonces los países firmantes de este convenio deben actualizar este plan de acción. Estos NBSAP, les diré así, o planes de acción, adaptan estas metas globales al contexto nacional e incluyen políticas, programas e indicadores, ¿no? Para cada país hay unos indicadores de cabecera que aplican para todos, hay otros indicadores complementarios, hay otros indicadores binarios, entonces los que aplican para todos son los cabecera. Todos los países tienen que apuntarle a ese indicador cabecera. Pueden usar los complementarios, pueden usar los binarios o pueden generar también sus propios indicadores, ¿no? En algunos casos que no necesariamente le peguen al de cabecera, si pues no aplica para ellos o, o de alguna forma generar su propio marco, pero todos deben de alguna forma comprometerse con esto. Bueno, continuemos. ¿Cuál es la importancia de estos planes nacionales de biodiversidad o NBSAPs? Permiten traducir compromisos internacionales en políticas públicas locales y acciones concretas, ¿no? Entonces, es aterrizar lo que en términos gruesos se presenta como algo muy ambicioso, que suena además muy bien, pero entonces, bueno, ¿y eso cómo se hace, no? Entonces, estos planes de acción tienen que llegar a esa minucia, ¿no? Fomentan la participación de múltiples actores, ya lo habíamos dicho. Su revisión y actualización constante es esencial para lograr impactos reales en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Esa carátula que ven ahí es el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia, el cual nos servirá un poquito como caso de estudio para complementar esta exposición. Estas son diapositivas, incluso sacadas directamente del Ministerio de Ambiente, que fue quien lideró la formulación de este plan de acción de biodiversidad y generó una ruta, ¿sí? Generó, miren ustedes, toda una ruta para que este plan de acción fuera formulado. Y esta ruta, pues, ¿qué incluyó? Como líneas gruesas, primero consolidar una línea base, ¿no? Es decir, cómo esto se alinea con unas metas de marco global y unas políticas de diversidad y plan de acciones actuales que se tengan en el país, en este caso Colombia. También una suerte de cuáles son los actores y cuáles son las prioridades nacionales que se tienen frente a estos temas. Y sobre todo establecer unas mesas de trabajo, ¿sí? Unas mesas de trabajo en la cual el actor articulador es el Ministerio de Ambiente como representante del SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental en Colombia, ¿sí? Aquí les estoy hablando, caso colombiano. Ustedes, cada uno quien piense cómo en su país pudo haber pasado esto, o si no saben nada de eso, de pronto algún día averigüen, ¿no? Entonces,
se lleva a cabo unas mesas intersectoriales, reuniones con empresarios, reuniones con ONGs, reuniones con comunidades, reuniones con, bueno, con todo el mundo, en regiones, en ciudades, en fin, ¿no? Entonces, y empezaron a generarse una serie de compromisos y formalizaciones para cumplir esas metas ya aterrizadas al caso colombiano, de tal forma que se pudiera dar a luz a este plan de biodiversidad actualizado, ¿no? A la luz del marco global. Bueno, son algunas fotos, ¿no? Entonces, eh, donde se reúnen instituciones del Estado, ministerios, ¿no? Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, de Comercio, de Minas, todo el mundo tiene algo que ver con este plan de biodiversidad, ¿no? La idea es que no sea algo que lo lidere el sector ambiente o el Ministerio de Ambiente, no quiere decir que sea solo una pega del Ministerio de Ambiente, sino también, pues, de todos los otros sectores. Permítame un segundo por acá, le digo una cosa. Gracias. Bueno, entonces sigamos. Bueno, aquí otras fotos, ¿no? Otras maneras de que se socializó esto, se concertó, otras maneras de entenderse por medio de webinars, se hicieron encuestas, se llenaron formatos virtuales, hubo reuniones con redes comunitarias, eh, organizaciones indígenas, en fin, ¿no? Entonces se trató de, pues Colombia era un país anfitrión el año pasado, entonces hubo presupuesto para esto. Por ejemplo, este año, que no es Colombia anfitrión, sino es Brasil de la COP30, entonces no hay presupuesto para eso, ¿no? También es un poco ahí el sesgo del tratarse de lucir como el anfitrión, ¿no? Aquí algunas, bueno, iniciativas que hicieron con grupos étnicos y comunidades locales, entendidas como grupos indígenas, y lo que llaman comunidades NARP. Comunidades NARP significa comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, ¿no? En Colombia esas son todas las formas en que estas poblaciones se pueden identificar. El término comunidad negra aquí no es despectivo, ¿sí? En el contexto anglosajón sí puede ser despectivo y en muchos otros lados puede ser también despectivo. Pero en el contexto colombiano no lo es, ¿no? Nosotros aquí lo usamos, sin embargo, nos cuidamos hacia afuera cuando hablamos con ese término, pues que pueden haber también interpretaciones diferentes, ¿no? Bueno, entonces, como estudio de caso, este plan de acción de diversidad tuvo una aplicación específica para pueblos indígenas en Colombia, ¿sí? Entonces, lo que fue el Gobierno Nacional y la Mesa de Permanente Concertación Indígena, que es esta instancia que aglutina las 7 organizaciones indígenas en Colombia más importantes y con representación nacional, firmaron un acuerdo para formular este plan de acción de diversidad para pueblos indígenas. Entonces, a partir de las 23 metas de este marco global, los pueblos indígenas, con sus equipos técnicos, sus autoridades propias, se dieron la tarea de formular cuáles serían esas acciones y esos indicadores que los pueblos indígenas se comprometerían a, pues no solo los pueblos indígenas, sino también en colaboración con instituciones, sobre todo del Estado, porque de alguna forma hay un tema ahí de, pues, de financiamiento, en fin, ¿no? Se comprometen a llevar a cabo. Entonces yo personalmente participé representando a una organización indígena, ayudando a formular esas acciones y esos indicadores y concertándolas con el gobierno nacional. Bueno, un ejemplo de esto, por ejemplo, es la meta 3 del marco global de biodiversidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta meta 3? Ya el texto largo. Entonces dice, para 2030, al menos el 30% de las tierras, aguas continentales y marinas del planeta deben estar efectivamente conservadas y gestionadas de manera equitativa, a través de áreas protegidas u otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Esa es la sigla OMEC, otra sigla que tienen que memorizarse. Se llama otras medidas efectivas de conservación, ¿sí? Ya le explicaré un poquito qué es eso. Priorizando áreas de particular importancia para la diversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué es un OMEC? Bueno, sabemos que es un área protegida, también llamados parques naturales, ¿sí? Más fácil de identificar. Básicamente su administración está en el estado, están delimitados y bueno, sabemos dónde están en un mapa, exactamente cómo son. Estas OMEC, otra medida efectiva de conservación basada en área,
es un espacio no designado formalmente como área protegida, ¿sí? Pero que contribuye de manera significativa y duradera a la conservación de la biodiversidad, incluso si su objetivo principal no es la conservación. Bueno, entonces esta otra figura se crea un poco para incluir otro tipo de iniciativas de conservación, ¿sí? O no es que sean de conservación directamente, pero que permitan la conservación de parte de la sociedad civil, las comunidades, para de alguna forma incluirlos en el reporte. Pero, ¿qué pasó con eso? Los pueblos indígenas dijeron, nosotros no le caminamos a eso, nosotros no somos ninguna OMEC. Eso es un genérico para meter en un mismo costal muchas formas de conservación que son absolutamente respetables y también necesarias, pero los territorios indígenas no pueden caminarle a eso. Entonces ellos propusieron globalmente, es un movimiento, digamos que esto no solo aplica para Colombia, sino esto fue es un movimiento todavía, digamos, de muchos pueblos indígenas del mundo, es que los territorios indígenas sean una tercera vía de reporte ante esta meta 3, ¿sí? Entonces, debe crearse una categoría al mismo nivel de las áreas protegidas y de la SOMEC para reportar esta meta 3, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los territorios indígenas, está demostrado por estadísticas, por estudios, pues tienen un alto grado de valor de conservación, ¿sí? Por más de que en los propósitos de los pueblos indígenas la palabra conservación, pues realmente no existe. La conservación como la entendemos, como esas áreas protegidas, parques naturales, como se creó un poco el movimiento conservacionista, mm, pensando un poco en el caso de Estados Unidos cuando hizo Yellowstone y que ese modelo se exportó al mundo entero con las áreas protegidas, pues no es lo mismo, porque ellos excluían la presencia humana, mientras que la conservación que hay en un territorio indígena no es por la exclusión de la presencia humana, precisamente es por la presencia de ellos en ese lugar, ¿no? Los humanos ahí son enriquecedores de biodiversidad y no son explotadores de biodiversidad, ¿no? Por lo menos, obviamente, en los casos pues donde hay de alguna forma todavía estructuras pues que se pueden más o menos sostener en esa vía. Sabemos que casos diferentes, excepciones, pues pueden haber. Hay muchas historias, ¿no? Que pueden cambiar. Pero bueno, entonces, para resaltar el papel de los sistemas de conocimiento indígena, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante en el manejo y restauración del territorio. Ahora, entonces, estos sistemas de conocimiento indígena empiezan a proponerse como un sistema de conocimientos que debe estar al mismo nivel de reconocimiento de los sistemas de conocimientos científicos, ¿sí? No solo tiene que echarse mano de lo que digan la academia, de lo que digan los científicos, las instituciones de investigación, la ciencia, así como de alguna forma se ha configurado esta ciencia moderna, sino que en los sistemas de conocimiento indígena también existen estas formas y prácticas que de alguna forma dan cuenta de esta conservación, de este manejo y también pueden llevar a cabo acciones como la restauración de un territorio, ¿no? Entonces, otro argumento, pues es el principio de autonomía y autodeterminación sobre los territorios, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones cuando se hablaba sobre la SOMEC, en la SOMEC también incluían las áreas militares, ¿no? Entonces sabemos que las áreas militares, al ser de uso restringido por la sociedad, entonces pueden ser áreas de una alta conservación, ¿no? Por ejemplo, donde estalló esta planta nuclear allá en Ucrania, fue en el año 86, ¿cómo se llama? Bueno, lo olvidé. El hecho es que esa es como es un área que se excluyó del uso de la gente, entonces es un área de conservación muy importante y eso pasa con muchas áreas, también marinas de exclusión militar. Entonces se trataba como de, bueno, ¿qué hacemos con todas esas formas de conservación que ahí están, que no son un área protegida? Entonces inventaron la SOMEC, pero los indígenas dijeron, no, nosotros no le caminamos a la SOMEC, nosotros tenemos un fuero diferente, determinado por muchas cosas históricas, en fin, ¿no? Bueno. Otro ejemplo es la meta 21. Entonces, ¿qué dice la meta 21? Voy a leerla, es larga, pero voy a leerla para que la escuchemos bien. Garantizar que los responsables de la toma de decisiones, los profesionales y el público tengan acceso a los mejores datos, ¿no? Estamos hablando ya de datos, información y conocimientos disponibles, con el fin de guiar una gobernanza eficaz y equitativa y una gestión integrada y participativa de la biodiversidad, así como fortalecer la comunicación, la sensibilización, la educación, el seguimiento, la investigación y la gestión de los conocimientos. En este contexto, garantizar también que se acceda a los conocimientos tradicionales
innovaciones, prácticas y tecnologías de los pueblos indígenas y las comunidades locales únicamente con su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con la legislación nacional, ¿no? Entonces, como sabemos, los países, los sectores privados, el sector de las ONGs, las universidades, tienen sistemas de información. Los países tienen sus sistemas de información, que son sus sistemas de información oficiales, por medio de los cuales hacen sus políticas públicas, por medio de las cuales argumentan y sustentan sus decisiones qué hacer en tal o cual caso. Pero resulta que el tema de los sistemas de información no solo es un monopolio de un gobierno, ¿no? Ni de una empresa que tenga, por ejemplo, acceso a sensores remotos. También existen los monitoreos comunitarios o los monitoreos participativos que se hacen en los territorios y que también pueden producir información oficial que es confiable, que es válida científicamente y que puede ser usada para tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este? Bueno, ¿qué es un sistema de información? Bueno, algo muy simple, pero igual recordémoslo, ¿no? Es una herramienta que ayuda a recopilar, almacenar, analizar y transmitir información de interés, ¿no? Entonces, cuando pensamos en sistema de información, pues nos vamos directamente a pensar en estos dispositivos, en computadores, en celulares, tablets, que de alguna forma almacenan, procesan información y nos la dejan ver en forma de cartografías, produciendo mapas, por ejemplo, indicadores, ¿sí? Estadísticas, documentos, etcétera, ¿no? Entonces, un sistema de información, digamos que estamos más o menos de acuerdo en qué es eso, en su término más sencillo. Por entonces, los pueblos indígenas dicen una cosa. Los pueblos indígenas, a través de la historia, también han hecho un monitoreo de sus territorios, ¿no? Un monitoreo basado en sus sistemas de conocimiento, por medio del cual pues tienen una larga experiencia de conocimiento de las variables y las fluctuaciones de las especies, de la fauna, de la flora en sus territorios, también atada a sus calendarios ecológicos y culturales, ¿no? Es decir, para ellos la naturaleza no es algo que simplemente se observa y se describe, sino es algo en lo que se participa también por medio de prácticas culturales, porque hay todo un calendario ritual, ¿no? Hay un Huetripantu, por ejemplo, y tiene un montón de significaciones con respecto al funcionamiento de ese territorio, ¿sí? Hay una fiesta de Chontaduro en la Amazonía, y esa fiesta de Chontaduro es también una forma de interactuar e influir en ese territorio y tomar decisiones sobre ellas, etcétera, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas reivindican estos sistemas comunitarios y sistemas de información, estos monitores comunitarios y sistemas de información, como conocimiento e información válida para eh, informar, reportar acciones con esos planes de biodiversidad que son a nivel global. Entonces ahora la gran pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, listo, es válido, pero ¿cómo hacemos para comparar un país con otro si de pronto cada territorio tiene unas prioridades diferentes frente a lo cual quiere reportar? ¿Sí? Una gran pregunta, porque efectivamente cada territorio, al tener un sistema o cada grupo indígena, pueden tener sistemas de conocimiento diferentes, también obviamente también similares, y pueden también tener otro tipo de intereses y formas de clasificar y configurar esas variables que quieren monitorear. También hay otras que son comunes, ¿no? Y que son de que son de común interés, como por ejemplo delimitación de territorios indígenas, ¿no? Delimitación de territorios ancestrales, de territorialidades, y surgen un montón también de conceptos aquí que empieza a haber no, se pone un poco más complejo el asunto para analizar. Sin embargo, un poco el consenso hasta donde va en cuanto a lo que es el marco global de biodiversidad es que los pueblos indígenas representados por el FIP, que es la instancia y el organismo que representa a los pueblos indígenas frente al Convenio de Diversidad Biológica, ya tienen un indicador común que todos los países tienen que reportar para territorios indígenas y comunidades locales. Ya hablamos un poquito de las comunidades locales. Entonces, ese indicador es tenencia y uso de la tierra, ¿no? Entonces, con el indicador de uso y tenencia de la tierra, se pretende ver cuántas hectáreas de territorio está en manejo y gestión por pueblos indígenas y comunidades locales. Y también cómo ese uso ha cambiado de pronto por desposesión, por desplazamiento, por usurpación de territorios, etcétera, ¿no? Y lo que les quería explicar lo de comunidades locales. En las instancias estas del marco global de diversidad y en las otras instancias también de cambio climático y en general,
se está usando la sigla IPLC, ¿sí? En inglés IPLC, que significa pueblos indígenas y comunidades locales, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice comunidades locales? Y eso fue eso es todavía un debate muy fuerte. Y un poco el argumento es que hay muchos países de Asia y de África que no reconocen que tengan pueblos indígenas, ¿sí? Porque para ellos puede ser de pronto políticamente, internamente, muy difícil de manejar un reconocimiento para pueblos indígenas. Quizá porque deben tener muchos tipos de grupos étnicos diferentes y a la hora de reconocer a uno, entonces de pronto se les arma un problema. Bueno, no sé cuáles son exactamente esas argumentaciones, pero hay un tema ahí de dificultad en manejar una política étnica en estos países, específicamente Asia y África. Entonces se creó la categoría comunidades locales para de alguna forma incluir a esos países sin intervenir en el fuero soberano de cada país donde dicen, no, aquí no hay pueblos indígenas, eso aquí no existe. Aquí entonces, ok, vamos a llamarle comunidades locales. El término también, obviamente, se usa en el contexto latinoamericano para hablar de comunidades negras, comunidades afros, comunidades campesinas, raizales, bueno, ¿no? Un poco pues como un genérico donde se incluyen muchos tipos de grupos, ¿no? Seguramente entre esos grupos ya habrán movimientos que dicen, no, a mí me sacan de esa categoría de comunidades locales, yo no quiero ser una comunidad local, yo quiero ser lo que yo me identifico que soy, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, como un poco ese camino donde cada quien también quiere diferenciarse y empieza a argumentar por qué quiere hacerlo, ¿no? Hasta ahora los pueblos indígenas pues llevan la batuta de eso y ya han logrado hacerlo, pues también obviamente por su capacidad de lobby que tienen frente a las organizaciones internacionales, también obviamente frente a demostrar cómo sus sistemas de conocimiento, sobre todo en algunas regiones, pues permanece muy vivo y eso también pues les da esa posibilidad. Un ejemplo de esto es el Sistema de Información Geográfica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en Colombia, ¿no? La CNTI específicamente es un órgano creado por parte de las organizaciones indígenas para manejar todo lo que ellos llaman información técnica, ¿sí? Entonces, entre esos, un sistema de información. Entonces, ese sistema de información que ellos desarrollaron, lo hicieron en colaboración con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es un instituto del Estado en Colombia, que les ayudó, pues obviamente con la parte técnica, con financiamiento y pues de un soporte técnico muy importante, pero digamos que el logo de esa institución dentro del sistema de información no aparece. El único que aparece como autor es la CNTI, ¿sí? Entonces esta herramienta se creó pues para reunir información geográfica que sea relevante para pueblos indígenas, ¿no? Para consultar, analizar datos espaciales y ver diferentes tipos de variables, como por ejemplo, ¿cuáles? Miren ustedes, son algunos ejemplos de este sistema de información. Ustedes pueden entrar en internet, ponen CNTI y miran, por ejemplo, tienen resguardos indígenas formalizados. En Colombia, los resguardos se conocen como los territorios indígenas formalizados, ¿no? Entonces, uno saca un mapa y ¡pum!, le pone cuáles están formalizados. Este mapa es relativamente fácil porque hay una formalización y un reconocimiento por parte del Estado, entonces hay una delimitación clara dónde están. Otras cosas ya son un poco menos claras. Ok, solicitudes de formalización, ¿no? Entonces, ¿dónde hay territorios que están en este momento en proceso de querer ser formalizados? Eh, Comunidades y datos censales, ¿no? Cartografías, zonas de regulación especial, zonas de protección ambiental y detalles de ordenamiento territorial, políticas públicas, proyectos extractivos en minería, hidrocarburos, inversiones, infraestructuras, ¿no? Entonces, todo esto mapeado. ¿Y mapeado cómo? Pues las mismas organizaciones, las mismas comunidades que entran dentro de esto, pues se encargan de tomar esos datos, se encargan de pasárselo a las personas que los sistematizan y los ponen en un mapa. Entonces, aquí ven, por ejemplo, el menú, cómo puede ser el menú, y ahí van saliendo cositas, ¿no? Áreas arqueológicas protegidas, en fin, ¿no? Son temas que son relevantes para los pueblos indígenas y les permiten movilizar para reivindicar políticas, para de alguna manera hacer su gestión. Entonces, aquí está, por ejemplo, el de territorios indígenas formalizados versus solicitudes de territorios, ¿no? Entonces, en naranja clarito, ven los que están formalizados y los que están en solicitud son los que están en naranja, en café más oscuro, ¿no? Muy interesante, pues, esta información, ¿no? Producirla en un mapa. Muchas veces, obviamente, para el Estado es, es conflictivo publicar un mapa así, ¿no? Un mapa de solicitudes, porque de alguna forma, si lo publican,
pues otras personas les van a saltar, donde tienen otros intereses, y pues para hacer conflicto. Entonces, por eso el Estado es muy receloso de no ser ellos quien lo publican, ¿sí? Que lo publiquen las organizaciones indígenas, ok, pero ellos no lo publican, sino son las organizaciones indígenas. Otro ejemplo, esto es llamado la línea negra de las cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa línea negra que marca el territorio ancestral de estos pueblos, no el territorio reconocido en este momento, que es el que ustedes ven en naranja claro, sino los otros puntos que ven más oscuros son seguramente sitios sagrados que ellos reconocen en el territorio, y esa línea negra, incluyendo el maritorio, maritorio, escucha ese concepto que es el territorio referido al mar, bien interesante, porque se nos olvida que el mar también es un territorio, ¿no? O sea, al ser especies terrestres, pues como que muchas veces no damos tanta cuenta del mar, pero bueno, en Chile eso es diferente porque hay mucho mar para ver. Entonces, ellos marcan esta línea ancestral, ¿sí? Como su territorio ancestral, ¿sí? Entonces, estos sistemas de información, pues, llegan hasta allá. Ya te van a mostrar esto. Bueno, entonces, hasta aquí un poco esa parte, ¿no? Sistemas de información, eh, dentro de lo que es el cumplimiento de estas metas globales. Ahí hay muchos temas de qué charlar, sí, es prácticamente un tema que no tiene fin. Eh, Acá yo les traje únicamente dos metas que viéramos en concreto, para de esa manera ver un poco cómo se le da aplicabilidad a eso también en el contexto, en este caso de Colombia, pero para que lo imaginemos también en otros países. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver otro tema que es importante, del cual seguramente ustedes han escuchado hablar, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son bastante mencionados en varios contextos, ¿no? Estos objetivos se formulan durante la cumbre de Johannesburgo, ¿no? Y se formulan 17 objetivos, ¿no? Entonces vamos a leer estos del 1 al 17, así como está reducido, aunque es más largo el texto, ¿no? Entonces, primero, fin de la pobreza; hambre cero; tercero, salud y bienestar; cuarto, educación de calidad; quinto, igualdad de género; sexto, agua limpia y saneamiento; séptimo, energía asequible y no contaminante; ocho, trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; 10, reducción de las desigualdades; 11, ciudades y comunidades sostenibles; 12, producción y consumo responsable; 13, acción por el clima; 14, vida submarina; 15, vida de ecosistemas terrestres; 16, paz, justicia, instituciones sólidas; y 17, alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que surge y que a mí me surgió es: ¿por qué hay unos objetivos de desarrollo sostenible y después salen unas 23 metas del marco global? ¿No deberíamos tener una sola cosa? O sea, es como una pregunta, pero bueno, ¿no? Así es un poco también como esto viene bifurcándose en diferentes instancias, entonces salen unas cosas, salen las otras, muchas de esas interrelacionadas, y así mismo hay que verlas, ¿sí? Como cosas interrelacionadas, sino cada una aislada, que se tienen de alguna forma que seguir. Perdón, tomo un poco de agua. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados en el año 2015 y es una agenda a 2030, ¿no? O sea que esos objetivos deben estar cumplidos en no más que 5 años. Bueno, entonces, varios objetivos de desarrollo sostenible se enfocan directamente en la protección ambiental, como vimos, ¿no? Por ejemplo, el sexto, que habla de agua limpia; el 13 de acción climática; el 14 de vida submarina; y el 15 de vida terrestre. Promueven soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ese concepto está en negrilla porque es un concepto que existe en sí mismo, ¿no? En inglés son NBS, Nature Based Solutions. En español decimos soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque ese es el concepto que de alguna forma ha venido como calando para nombrar cómo tienen que ser las acciones, ¿sí? Que tienen que llevarnos a esta transición, ¿no? A esta transición socioecológica que tenemos que lograr. Entonces, se habla, por ejemplo, tiene que haber crecimiento económico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven un objetivo de desarrollo sostenible, el 8, dice crecimiento económico. Para muchos investigadores académicos, pues han de alguna forma demostrado o son absolutamente escépticos de que pueda existir
un crecimiento económico y una protección ambiental y de la biodiversidad efectiva, ¿no? Eso digamos que para muchos teóricos e investigadores eso no va una con la otra, pero en la política pues tiene que ir una con la otra, porque ningún país puede renunciar ni a su crecimiento económico ni a proteger sus propios territorios y recursos, ¿sí? Por lo menos en el discurso, ¿sí? Entonces tienen que decir, eh, el crecimiento económico no es contrario a la biodiversidad, no es contrario al cambio climático, no es contrario, no, sino que esto puede ir de la mano de todo eso, cumplirse y seguir creciendo económicamente. Entonces, ¿cómo? Pues implementando soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, en las ciudades dirán, bueno, ahora tenemos que recoger aguas lluvias, tenemos que hacer jardines verticales para aumentar la biodiversidad, generar polinizaciones en las ciudades. Bueno, hay un montón de ideas muy interesantes que vale la pena empezar a ver. También lo que es el uso de la tecnología también en pro de soluciones sostenibles, ¿no? También muy importantes, técnicas de ecoconstrucción, técnicas de construcción sin impermeabilizar el suelo en las ciudades. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, de pronto, alguien que sea arquitecto y que tenga familiaridad con ese tipo de cosas, pues nos podría también decir mucho más al respecto, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible se reportan cada año, ¿sí? Este, por ejemplo, es un reporte donde vemos que Finlandia de alguna forma tiene un 86,4 cumplido. Ahí está Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, Austria, Noruega, Croacia, Reino Unido, Polonia, los primeros, esos 10 países primero, pues la mayoría son países ricos, salvo si acaso Croacia, que no creo que sea tan rico, pues los demás todos son países muy ricos. Bueno, Polonia de pronto un poco menos, pero también seguramente lo es. Y mucho más abajo, por allá, en el 12, por ejemplo, está Chile y Colombia por allá en el 34, ¿sí? Son un ranking que se saca y de alguna forma se ve cómo va cada país con esto. Bueno, eso con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay mucho más ahí por hablar, sin embargo, pues ahí vamos a ir avanzando un poco en otros temas. Tengan preguntas, ahorita las charlamos. En la medida de que yo pueda responder, respondo, aunque en ciertos temas, pues, guateo más que en otros, ¿no? Entonces, ahí veremos. Existe esta instancia, se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Entonces, cuando hablamos de las convenciones de cambio climático, en la sesión número 2, entonces hay unas instancias que se crean para generar la información y las evaluaciones sobre cómo va el cambio climático, ¿no? Los impactos, las adaptaciones y cuál es la vulnerabilidad de los países frente al cambio climático. En estas evaluaciones se reúnen científicos muy prestigiosos del mundo entero, que de alguna forma son eminencias científicas y generan unos análisis muy detallados, muy acuciosos, y el resultado más o menos ha sido siempre el mismo, ¿no? Nos vamos para el hoyo, ¿sí? Ese es estamos usando más de lo que debemos usar, hace mucho superamos la capacidad de recursos que deberíamos usar en la Tierra, que cada año lo estamos haciendo, muestran estadísticas de uso de combustibles fósiles, de cómo se mueve el transporte global alrededor del mundo, emisiones de carbono, territorios conservados, deforestación, bueno, mejor dicho, lo ven todo, ¿no? Emisiones de carbono, ¿no? Un enfoque muy puesto en el carbono. Son unos buenos documentos que vale la pena, pues, que los vean, al menos leyendo el resumen, porque de alguna forma es la evidencia de un montón de gente que se da la tarea y se reúne a pensar y analizar datos que están ahí, ¿no? Entonces, salta un poco y choca un poco uno ver y escuchar presidentes que dicen que el cambio climático no existe, que es una saturación de ecuaciones, ¿no? Como dice un presidente aquí en Latinoamérica, y que no, eso no existe, ¿sí? Eso es lo que dice el personaje, ¿no? Frente a un criterio de un montón de científicos independientes, seguramente todos con su sesgo, pero todos juntos, pues de alguna forma van a tener un criterio objetivo sobre una realidad que es palpable para todos, ¿no? Entonces, estos informes son la base para decisiones globales que se desprenden del Acuerdo de París, ¿no? Y de alguna forma muestran cuál es la ventana de acción climática, y cómo esta ventana es cada vez más estrecha, ¿no? La otra instancia que les quería nombrar, que la conozco más de cerca porque soy parte de esto, es la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ¿no?
El IBES, o la IBES, también dicen algunos en español, trabaja de forma similar al IPCC, sí, pero se enfoca en biodiversidad, ¿no? Entonces habíamos hablado en otros cursos que las convenciones van como una por biodiversidad, otro por cambio climático, y las políticas de los países terminan también siendo bifurcadas, aunque en realidad estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no? En 2019, el informe del IPBES alertó que 1 millón de especies están en peligro de extinción y que el cambio transformador es urgente, ¿no? Entonces el IPBES genera evaluaciones de diferente índole, también obviamente con un pie en la ciencia, pero el IPBES es mucho más abierto a explorar diferentes sistemas de conocimiento, entre los cuales hay un grupo especificado para conocimientos indígenas y locales, del cual yo hago parte de ese grupo y mis aportes a estas evaluaciones han sido en esa vía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado mi aporte fue un poco como estos sistemas interculturales de salud, pues también obviamente tenían una relación con la biodiversidad, entendiéndolo con la alimentación, con el agua, y que de alguna forma puede entenderse como algo orgánico a ello, ¿no? Y este año se está haciendo una evaluación sobre monitoreos a nivel mundial para saber qué información se cuenta o cuál es el estado más o menos de esa información para reportar estos planes nacionales de biodiversidad. Entonces acá tienen, por ejemplo, desde el 2016 han habido evaluaciones sobre polinizadores, pueden entrar a internet y leer estos documentos también, sobre escenarios y modelos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Uno muy nombrado es los diversos valores y valoraciones de la naturaleza. Esa evaluación, ese assessment, en inglés se dice assessment, fue muy, digamos, muy renombrada porque de alguna forma genera unas metodologías muy interesantes de trabajo comunitario para hacer evaluaciones de la naturaleza y valoraciones, no solo desde un punto de vista monetario, sino también a través de diferentes valores y cosmovisiones que se tengan o servicios que la biodiversidad pueda proveer, ¿no? Entonces, ese assessment se los recomiendo mucho porque es bastante útil y pues ha sido bastante aplaudido, ¿no? Bueno, este es el marco sobre el cual se mueve el IPBES, ¿no? Ahí es un poco difícil de digerirlo así a primera vista, pero lo que quiero que vean son las casillas donde hay 3 colores, ¿sí? Ahí ven, por ejemplo, arriba, que se habla de calidad de vida, ¿sí? En verde dice bienestar humano y en azul dicen viviendo en armonía con la naturaleza, viviendo bien en balance y armonía con la madre tierra, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero que vean, lo que este grupo pues intenta hacer es que no solo van a hablar de conceptos como la calidad de vida, que es un concepto pues que se usa mucho en la política económica, la política social, para medir calidad de vida, sobre todo en las ciudades o zonas rurales, sino también hablar de bienestar humano, ¿no? Que es otro enfoque muy conocido por un señor que se llamaba Amartya Sen, economista hindú, y también hablar en términos en que los pueblos indígenas pues pueden entender esto también. Algunos términos, porque los términos son absolutamente infinitos, pero un poco los que más se aproximan a ello, ¿no? En este caso, vivir en armonía con la naturaleza. A la izquierda ven, por ejemplo, los beneficios de la naturaleza a las personas, ¿no? Las contribuciones de la naturaleza a las personas, como un concepto arriba. Luego aparece bienes ecosistémicos, servicios y bienes ecosistémicos. Y abajo viene eh, Nature Gift, si eso es como regalos de la naturaleza. Bueno, no sé cómo traducir eso, pero de alguna forma es visto más desde una visión cosmogónica, ¿no? Un poco para entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, estos marcos pues tratan de juntar esas cosas y eso lo hace interesantes y lo hace también un poco difíciles a veces de navegar, sobre todo cuando uno está de alguna forma incluyendo información de otros sistemas de conocimiento que no son los conocimientos científicos, pues generan debates interesantes, muy interesantes al interior, ¿no? O sea, porque es también algo que para muchas personas todavía les suena absolutamente extraño y toca dar ahí la pela, como decimos acá en Colombia. Entonces, aquí lo que les quería mostrar un poco es cómo pues, la naturaleza pues, puede ser también vista desde diferentes sistemas de conocimiento o una tipología de valores diferente, ¿sí? Entonces se habla de cosmovisiones, ¿sí? De sistemas de conocimiento,
que pueden ser antropocéntricos, también pueden ser bioecocéntricos, pueden ser pluricéntricos. Hay unos sistemas de valores, ¿no? Que pueden guiar principios de vida, como por ejemplo la prosperidad, los medios de vida, la buena salud, en fin, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en el detalle, ya que es pues bastante complejo, pues es un marco de análisis que trata de ser muy integrador, muy integrador, ¿sí? Entonces, eso también lo hace bastante interesante, mucho más que el del IPCC. El IPCC mantiene un modo muy científico duro, ¿no? De datos y todo eso, también muy interesante, pero no se aventura a este tipo de visiones y a un poco hacerle, apostarle como una pluralidad de sistemas de conocimiento. Bueno. Creo que esta es la última. Ah, no. Entonces, algunos desafíos en la implementación. Entonces, ahí como les comento. Las evaluaciones que hace el IPCC y la IBES, al ser parte del convenio de diversidad biológica en un caso y en el otro de la Convención de Cambio Climático, deben ser revisados por todos los países y deben ser acordados por todos los países. Entonces, esos textos se llevan a plenarias, donde van representantes de países y se discute párrafo por párrafo en documentos que pueden ser de 1000 páginas, ¿no? Es una locura. Y ahí van o aprobando o van recortando. Entonces, por ejemplo, un caso, una vez una evaluación mostraba cómo la ganadería extensiva era una causa de la pérdida de biodiversidad, del cambio climático, y en esa saltaron los argentinos y dijeron, no me diga eso, ¿no? Entonces, ¿cómo así que la ganadería? Si usted me dice eso, pues me está dando en la cabeza porque este país es ganadero, ¿no? Entonces toca empezar a matizar el lenguaje, ¿no? Entonces, ok, no va a ser solo la ganadería extensiva, entonces hay que ponerle adjetivos que de alguna forma muestren que puede existir una ganadería que no tiene esas causas en biodiversidad y en cambio climático, ¿no? Entonces empiezan los países un poco a ponerse recelosos ahí, defendiendo sus intereses, también obviamente apostándole a un interés común que tenemos todos, pero de alguna forma hay ahí como una especie de tijera, ¿no? Entonces, dice aquí este señor en esta actividad, en este cómic, dice, nosotros estamos esperando a nuestros editores, los comentarios de nuestros editores, antes de liberar, de lanzar estas nuevas recomendaciones del IPCC, ¿no? Y muestran a esta gente con una tijera, pues dándole al texto, ¿no? Obviamente sacando lo que no gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas evaluaciones, pues, son de una plataforma que es científica y que es política, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cuando algo es científico y político, pues tiene que empezar a lidiar también entre lo que se considera lo que es objetivo y los intereses de las personas que suscriben a esta evaluación, a esta evaluación. Y con eso creo que ya terminamos. Súper. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora abrimos, ¿no es cierto?, la palabra para que puedan preguntar, ¿no es cierto?, hacer sus comentarios, agradecer también. Recuerden que esta es la última clase, entonces, para que podamos ahí discutir amenamente. Bueno, eh, hay preguntas por el chat. Voy a leerlas para que tengamos alguna interacción. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se reporta el cumplimiento de las metas relacionadas a biodiversidad por parte de cada país hacia las partes u organismos internacionales que ratifican el acuerdo? ¿Hay Ujú. alguna plataforma internacional que reina estos reportes? Sí. A ver, claro, bueno, cada país reporta, por supuesto. Ellos pueden tomar datos tanto de bases de datos nacionales propias del país, pueden tomar datos de bases de datos internacionales y construir sus reportes a partir de ello, ¿no? Digamos que cada país viene siendo un poco soberano en qué tipo de bases de datos va a usar para reportar. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible se reportan cada año. Hace muy poco, hace más o menos 4 días, bajé el último informe y se publica en la página, es que no sé exactamente, bueno, es alguna vinculación con las Naciones Unidas,
pero sí se publica, pues en esas, ya cuando sale el reporte general, pues ahí es donde se reporta, ¿no? Y eso se considera como esa plataforma internacional que estás preguntando. Ya cuando se ve por país, pues cada país debe tener sus formas de reportar, sus protocolos y sus informes nacionales, ¿no? Claro, eso tiene que haberlo. Todo eso toca rebuscarlo por internet, ¿no? No podría yo responder exactamente cómo están, dónde están ubicados, pero seguros. Ya debido al acuerdo, por ejemplo, el acuerdo de Escazú obliga a los países a que esta información tiene que ser accesible y visible para toda la sociedad civil, ¿no? Entonces, con mayores veras, esto tiene que ser ubicado en plataformas y eso toca hacerle pues la búsqueda por internet, ¿no? Y si no llegase a estar, se puede exigir, ¿no? Al país de que tiene que hacer eso. Súper, muchas gracias. Bueno, Diego pregunta, ¿qué harán los centros regionales y subregionales de apoyo técnico y científico, por ejemplo, Instituto Humboldt en América Latina, para el cumplimiento de las metas del marco global CUNY-Montreal? Y la otra pregunta es, ¿puede la ONG ambientalista recibir apoyo para sus proyectos o cómo éstas pueden beneficiarse y aprovechar estos centros? Mm. Sí, entonces, por ejemplo, como el caso que mencionas del Instituto Humboldt, que es un instituto público de investigaciones en Colombia, que precisamente su misión es generar información ambiental para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, estos institutos son los que los gobiernos, obviamente, sobre los cuales más recae la generación de la información para estos reportes, ¿sí? Entonces, claro, tienen un rol ahí muy, muy importante, ¿no? La otra pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo hacen para, a ver que no lo estoy viendo aquí en el chat? Sí. Para, sí ¿Cómo pueden, puede la ONG ambientalista recibir apoyo para sus proyectos o cómo éstas pueden aprovecharse de estos centros? ok, ok. Bueno, por ejemplo, yo creo que en todos los, bueno, no sé cómo, si pronto en Chile, pero por ejemplo en el caso colombiano, los institutos públicos de investigación, pues son realmente institutos bastante financiados, o sea, muy difícilmente estos puedan ser financiadores de ONGs, ¿sí? Las ONG por lo general tienen que apuntarle a las internacionales, ¿no? A los convenios internacionales, esas ONG gigantes que sacan convocatorias y por ahí más se mueve, ¿no? No sé si en el caso chileno sí hay un poco más como de financiamiento hacia la sociedad civil por parte de institutos del Estado, no lo sé, pero rara vez los institutos públicos tienen ese rol. Más bien los institutos públicos también acceden a beneficios de las ONG internacionales, ¿no? Entonces ahí un poco la competencia es un poco dura y descarnada, ¿no? En esos accesos a recursos climáticos también. Pero sí, más o menos ese es como el panorama. Hay personas levantando la mano, podemos Sí, seguir por ahí. sí, Y después, seguimos por ahí. Bueno, David, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Una consulta respecto si conocerá alguna modalidad de conservación que manejen las Fuerzas Armadas o la Capitanía, porque es algo que se nota claramente, ¿no? Por ejemplo, cuando voy al trabajo, cruzo un área militar, y es como que ahí tienen jardines bellísimos con abundante biodiversidad. Y bueno, de momento es como que sí siento que quiero hacer alguna actividad con ellos sobre una actividad tan simple como registro de aves dentro de estos jardines, que es como que el ingreso a su fuerte militar, mm, me negarían directamente, ¿no? Pero si es que me sustento de alguna experiencia en otros lugares donde estos espacios militares, aéreos, navales, tengan también participación de ciudadanía y que estén comprometidos con la conservación de biodiversidad. muy, muy, muy buena pregunta, muy buen punto que poco se le pone cuidado a eso. Claro, hay muchas áreas, estas áreas militares que no es que tengan un propósito de conservación, por supuesto que no, pero terminan siendo de conservación debido también a la exclusión del uso pues, del resto de la sociedad de estas y además pues de que son bastante extensas y dejan que se regenere y toda la naturaleza por dentro, ¿no? Entonces ahí, sin embargo, hay canales oficiales, ¿sí? Para vincular estas áreas a la investigación, ¿no? Si no son, obviamente, áreas de alta sensibilidad militar, ¿no? Si son alta sensibilidad militar, pues ahí sí te van a dar una patada y te sacan, ¿no? Pero, por ejemplo, pues bueno, yo escucho de las misiones de la Antártida que hace Argentina, Chile, con científicos,
que son áreas de manejo militar también, y se llevan científicos y ahí hacen, incluso hay programas, yo he visto convocatorias he visto convocatorias en Chile para científicos para que hagan esa investigación con las fuerzas militares, ¿no? He visto esas convocatorias específicamente. Y seguramente deben haber canales en otros países, ¿no? Muy seguramente, no creo que sean muy fáciles, hay que tener un respaldo institucional fuerte, pues, para lograrlo, pero valdría la pena explorarlos. De acuerdo, profesor. Gracias. A ti, David. ¿Podría comentarnos también un poquito más sobre estos modalidades de reportes que comentan los pueblos indígenas y comunidades locales y el IPLC? Con el Porque sí, entiendo que es como que, no sé, puedo reportarles, o sea, que trabajo con una comunidad y que solo tengo gestionado eficientemente 1 hectárea. No hay problema con la escala de hectárea que reporte. O es como que te podían pedir como que no, solo reportamos, no sé, que sean 100 hectáreas o que todo el territorio de la comunidad esté bajo manejo. sí, claro. Claro, por ejemplo, para territorios indígenas, lo que se busca es que ese territorio que se reconoce como indígena se reporte, ¿sí? Si no está conservado o si está conservado, pues no importa, que se reporte, así sea para saber, mire, tanto porcentaje de territorio está conservado, tenemos un problema de deforestación o tenemos tal o X problema, ¿no? Pero la idea es reportar para conocer qué está pasando en el territorio indígena, ¿sí? Esa es un poco la idea, no es que solo reporte lo que va a estar conservado y no reporto lo que no está conservado, ¿no? La idea es tomar la unidad completa y reportarla, así como se reporta la unidad completa de un área protegida, que uno pensaría que un área protegida siempre va a estar conservada. En Colombia por lo menos tenemos problemas en áreas protegidas donde hay problemas también ya de minería de oro, que son zonas de acceso remoto donde básicamente gobiernan las mafias. Entonces ya hay problemas de contaminación y de deforestación, ¿no? Entonces la idea es reportarlo completo para saber en qué estado está, ¿sí? Claro, obviamente el territorio indígena lo que hace es que se reivindica como una medida de conservación indirecta, pues porque eso está de alguna forma sustentado eh, por el tipo de manejo y uso en que ellos han demostrado hacer de sus territorios, ¿no? Que seguramente habrán muchas historias donde esto no se puede decir que se haya sido así por X o Y motivo, porque algo pasó, o bueno, en fin, pero hay una generalidad que lo dice, ¿no? De acuerdo, profesor. Muchas gracias. A ti, David. Bueno, Fabiola, por favor. Buenas tardes a todos, agradecer esta instancia. Quiero comentar también con respecto em, a... ¿Me escuchan bien ahí, cierto? Sí, ya. Sí, Que dentro bueno, yo quería comentar con respecto al marco global de biodiversidad de en Montreal y las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad acá en Chile, ¿ya? Hay algo que nos llamó mucho la atención, digamos, como comunidad y organizaciones, que dentro de estas acciones o de estas estrategias hay un plan de acción empresarial para la biodiversidad, ya que está, eh, que es, digamos, las empresas y el gobierno que se reúnen y hacen un plan que está financiado o respaldado por GEF, digamos, y que quienes participan en estas mesas es una mesa de trabajo público y privada, pero quienes son llamados, digamos, a trabajar son empresas que tienen muchas sanciones ambientales, como por ejemplo Antofagasta Miller, Anglo American, Arauco y otras más, porque son muchas, ¿ya? Son varias las que conforman, digamos, esta mesa de trabajo, y también está el PNUD incluido. Y todo este proceso no se conoce, digamos, o sea, nosotros no tenemos acceso como comunidad a ver los avances que tienen ellos en este trabajo, solamente que, por ejemplo, hay trabajos de investigación de algunas organizaciones acá en Chile que llegaron a esa información. Y esa información después se traspasa a las comunidades. Pero realmente no existe un trabajo con la comunidad ni financiamiento para trabajar con la comunidad, sino que solamente en este caso con empresas.
Entonces, yo no sé si dentro de eh, de, mm, hoy el objetivo en este marco global de biodiversidad, que solamente se trabaje de esa forma en ciertos países. Ya, bueno, ahí sí, digamos que el objetivo es que se trabaje con todo el mundo, ¿sí? Básicamente su objetivo es trabajar con la sociedad completa, incluyendo ese sector privado, por supuesto. Ya, si hay un sesgo a solo trabajar con el sector privado y sobre todo pues con el sector privado más contaminante, eh, pues sí es un aspecto que se tiene que visibilizar de que eso se está haciendo de esa manera y sobre todo trabajando con lo que tú dices, secretismo. Absolutamente cuestionable ese secretismo, ¿no? Porque de alguna forma, aunque todos, no es que esté mal trabajar con las más contaminantes, antes son los que más tienen que trabajar en esto porque son los que más están contaminando, ¿no? Pero obviamente tiene que haber pues primero que todo, una apertura de la información, ¿sí? A que toda la sociedad la conozca y de alguna forma una equidad, ¿no? Una equidad en las responsabilidades, ¿no? Los que más contaminan, pues obviamente son los que tienen que estar llamados a los que más se comprometen a ir transformando sus prácticas y sobre todo a generar sistemas de verificabilidad externa de tal manera en que la sociedad en general pueda dar cuenta de qué tanto están cumpliendo, ¿no? Entonces, esos son temas que, a mi modo de ver, pues hay que replantear. Si de esa manera se hizo el plan de diversidad allá en Chile, pues me parece muy lamentable que haya sido de esa manera. No porque hablen con esta gente, pues porque tienen que hablar con esta gente, obviamente, sino de esa forma en que tú lo mencionas, Fabiola, ¿no? Entonces, ahí importante eso que dices. Y disculpa, en ese caso, por ejemplo, que esta información se pidió a través de transparencia de los organismos, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, y las respuestas igual fueron muy poco claras. Entonces, Poco claro, claro, entonces, ¿de qué otra forma claro. podemos llegar a esa información y ver los avances que han Mm, tenido en estas mesas de trabajo y en estos planes ya, de acción empresas que están realizando en ya, el ok. Ministerio? Ya, ya, sí, pues ahí sí. O sea, de alguna forma, al menos el compromiso que quedó, eso tiene que estar escrito y tiene que ser algo abierto al público, ¿sí? Es decir, ¿a qué se comprometen esas empresas con respecto a tales metas? Eso es información que tiene que quedar absolutamente abierta porque eso hace parte del plan de acción. O sea, todos tienen que poder ver, ah, mire, entonces esas empresas se comprometen a esto, ok. Eh, y lo que ellas vayan, empiecen a reportar, todo ese proceso de reporte también tiene que ser abierto, ¿sí? Pues porque nada de esto se hace de manera, precisamente son compromisos públicos, ¿sí? Globales, pues porque se deben generar mediante información abierta, ¿no? Para que todo, pues que exista ese control, ¿no? Entonces ahí sí es, mejor dicho, claramente las instituciones públicas se escudan muy seguramente en dar información o esas empresas hacen un lobby político durísimo que terminan manipulando los procesos. Bueno, eso no es nada nuevo, ¿no? Conocemos que ha sido así siempre, ¿no? Entonces, ahí yo diría que el factor de denuncia, pues tiene que empezar a operar, ¿no? Fuertemente. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Creo que Ya, habían otras hay, preguntas. sí, otras preguntas. Julián Grisales Bedoya pregunta, ¿qué estrategias se pueden adoptar para fortalecer la gobernanza ambiental en contextos de alta vulnerabilidad ecológica? Mm, a ver, ¿qué estrategias? Uf, vale, pregunta difícil. Pues ahí Sí, digamos una que, pregunta difícil. ahí digamos que obviamente lo primero es reconocer de qué contexto estamos hablando, ¿no? Podemos hablar de una ciudad, podemos estar hablando de una zona de sacrificio, podemos estar hablando de un territorio rural, de un lugar con una plantación de eucaliptos, bueno, muchos son los contextos, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de gobernanza estamos refiriendo a cómo las personas que viven en ese territorio participan en las decisiones que se toman con respecto a ese territorio, ¿no? Entonces, por lo general, estas zonas de mayor vulnerabilidad ecológica, que son las más pisoteadas, las más manoseadas, la gente de pronto a veces termina generando expectativas a que tiene que llegar otro a solucionar el problema. Es decir, tiene que llegar o la empresa que causó la mayor afectación, o tiene que llegar el gobierno a promover una solución, y es un poco que se genera
ese círculo vicioso, ¿no? Ese círculo vicioso ahí que a veces es muy difícil de salir y es como atrapante también. Y de alguna forma, esa idea de que la gente de alguna manera se crea un poco y sea más consciente en cuanto a su capacidad de decisión sobre el territorio y su autoorganización, pues es clave, ¿sí? Ahí sí no hay de otra, que es la misma autoorganización de las personas en los territorios frente a esas amenazas que se está viendo en ese territorio, y lo único posible a una acción que tenga algún resultado, ¿no? Ahí sí toca ver sobre qué específico, pues, te estabas imaginando la pregunta, pero claro, creería que es por ahí. No hay más preguntas. O sea, hay una pregunta, pero creo que es respecto a la acotación de Fabiola, como revisar el SNIFA, PAC, de RCA respecto a la falta de información. Pero hay una, bueno, Julián Grisales también dijo excelente todos los contenidos de las sesiones. Hay una felicitación. Gracias. Entonces, aquí están citando unas instituciones, ¿qué? SNIFA, PAC y RCA. ¿Qué es Ah, ATR? sí, eso es ¿Qué de son? ¿Qué Chile. son? Ok, ¿qué son exactamente para Sí, si la alguien sabe? SNIFA es el Sistema de Información de la Superintendencia del Medio Ok, Ambiente. ok, Y bueno, la PAC es la participación ciudadana que se da en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y ok, la RCA es la resolución de calificación ambiental de un ok, proyecto. ok. Eso, bien. Interesante. Todos esos instrumentos hay que conocerlos, a ver qué es lo que están Sí, diciendo, ¿sí? Ahí sí los de invito todas a cada uno maneras. que empiecen a explorar qué ofrecen los instrumentos, si están sesgados o si tienen información valiosa. Bueno, hay que de alguna forma, lo que hay, ah, si uno quiere cambiar las reglas del juego, pues tiene que conocer cómo es que está funcionando el juego, ¿no? Entonces hay que empaparse y conocer cómo funcionan todas esas cosas y de alguna manera desde ahí es donde ya es posible de pronto ya manejar cualquier tema interno que se requiera, ¿no? Claro. Ok. Bueno, la verdad es que no hay más preguntas. Bueno, otro comentario que tiene que retirarse, pero que muchas gracias por la clase y muchísimo los aprendizajes, realmente. Ah, bueno, ahí Natalia levantó la mano. Sí, es que pensé que la había levantado, pero no, había Era puesto otra un, cosa. era Qué un bonito, sí, eso había puesto. Entonces, sí. Pablo, bueno, quería agradecer tu generosidad al compartir tus conocimientos, la preparación de tus presentaciones, tu experiencia también. No sé si se había señalado eso. Esta es la última clase, así que por eso también lo quería agregar. Yo hago clase sobre gobernanza ambiental internacional y es tremendamente complejo armar en, no sé, 4 sesiones como la que tú diseñaste, poder condensar una diversidad de conocimientos, agregar tus experiencias, creo que hiciste un gran trabajo, tremendamente complejo de hacerlo comprensible a una audiencia tan diversa como la que tienen estos cursos. Así que te felicito por esa parte. Y estaba pensando en una última pregunta, como para quizás que te ayude a cerrar tu exposición y cerrar el curso. eh, que hablas, que tenga que ver sobre la gobernanza ambiental a nivel global. Una pregunta que sea general y que tú puedas responder a partir de tu experiencia, no solo tus conocimientos, que insisto, este ámbito es tremendamente complejo, entonces no creo que exista mente que abarque todo eso. Entonces, lo más rico de estos cursos de la ONG es que los expositores puedan compartir sus experiencias como tomadores de decisiones, como implementadores de medidas, de políticas a nivel nacional. Entonces, y eso, y considerando también sí, diversos aspectos que tú has señalado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las dificultades para el cumplimiento de las metas de Aichi, toda la creación de este nuevo marco global de biodiversidad, también todas las dificultades que ha tenido la gobernanza ambiental en temas de cambio climático, el fallido protocolo de Kioto, ¿no? Y todo
el complejo entramado institucional que se ha ido creando, la gobernanza ambiental internacional, todavía está en construcción. Y me da la impresión que en cambio climático está mucho más armada que en biodiversidad, creo. ¿Me puedes corregir, por favor? Eh, entonces, la pregunta sería algo así como, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían las dificultades que tú has observado en poder, hacia el nivel nacional y local, poder implementar este sinnúmero de objetivos, metas, indicadores? Creo que esa sería la pregunta, sí. Sí, Sí. ok. Bueno, muchas gracias Natalia por ahí lo que comentas y bueno, a ver, a ir como por partes. Lo que tú dices, claro, estos marcos globales empiezan a generar un entramado mega complejo pues para implementar estos marcos globales. ¿Y eso qué significa? Muchas organizaciones, muchas ONGs, mucha burocracia, ¿sí? Mucho lobby político y básicamente dinero, ¿no? Entonces se vuelven bolsas de dinero a la cual pues se quiere acceder como ONG, como comunidad indígena, como gobierno nacional, dependiendo pues de la magnitud de lo que se está de alguna forma ofertando, ¿no? Entonces, eso tiene un primer problema o algo que, bueno, que es bueno y malo también en un sentido, es que, claro, hay mucha gente trabajando en esto desde el escritorio, ¿sí? Entonces, la mayor parte del tiempo que a veces pasamos frente a estos convenios y proyectos es de alguna manera formulando proyectos, evaluando un proyecto, ajustando el proyecto. eh, bueno, en fin, hay toda una fase de formulación, ajuste, armar la línea base del proyecto, a ganarse la financiación. Bueno, se vuelve un entramado muy complejo y también a veces muy frustrante porque también obviamente uno siente que los problemas que están en los territorios pues merecen ser atendidos ya y que la motivación que se tiene para eso es de alguna forma también ser parte de algún tipo de iniciativa que uno haya elaborado, que haya estudiado para implementar. Entonces hay toda una burocratización muy fuerte donde además se queda gran parte del presupuesto asignado a la conservación, ¿sí? Y digamos que, bueno, es decir, no voy aquí a decir que es que uno es un santo, pues porque yo hago parte también. Yo también contrato con ONGs, contrato con el Estado en Colombia, bueno, en fin, ¿no? Entonces, pero digamos que hace varios años, pues era más joven, tuve la oportunidad pues de trabajar más en terreno con pueblos indígenas y que de alguna forma eso me daba una satisfacción mayor sobre lo que hacía y ahora pues entro como una especie de paradoja de, bueno, de estar también obviamente ya en un rol más, digámoslo, más administrativo, burocrático, bueno, o formulador de ese aspecto, ¿no? Entonces, ese para mí es una dificultad fuerte, es cómo hacer para que estos recursos asignados al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, pues lleguen de una forma más directa, sencilla y se implementen en los territorios, ¿no? Ese reto yo creo que seguirá vigente, ¿sí? Y ya está puesto sobre la mesa eh, y mostrado y dateado de alguna manera el porcentaje, por ejemplo, hablando de territorios indígenas, los indígenas han dado la tarea de decir que, yo no me acuerdo la cifra, pero era una cosa que superaba el 90% eh, de los recursos destinados a la conservación, solo el 10% o menos le llega a los territorios donde se va a implementar supuestamente esas acciones, ¿no? Entonces, hay una disparidad, una desigualdad, ¿no? Frente a la participación en esos recursos, ¿no? Eso es también ahí clave. Y la otra, bueno, sí, el marco de biodiversidad está mucho más recién nacido que el marco de cambio climático. Sin embargo, el de biodiversidad tiene una gran ventaja sobre el de cambio climático. El cambio climático de alguna forma ya se asume como algo que no se puede parar, ¿sí? De alguna forma eso no se puede parar, ¿sí? De alguna forma como que, listo, hablamos de mitigación, de adaptación, pero no vamos a parar el cambio climático, ¿no? En cambio, los de biodiversidad pues, nos dicen, ok, sí podemos parar la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso también lo aterriza, ¿sí? Lo aterriza y le da agencia a muchos grupos humanos, ¿sí? Que conocen su biodiversidad, que conocen sus territorios y podemos hacer algo, ¿sí? Nos da como más, mientras que el cambio climático, pues, se configura más como un discurso fuertemente en manos de la industria, de los empresarios, de los combustibles fósiles,
donde de alguna manera como que el ciudadano del común se ve como una víctima únicamente, ¿no? Eso es un poco lo que, dale, aunque se sabe que el ciudadano común puede también decidir, ¿no? Puede decir, tomo el transporte público y no saco el carro hoy. Puede, bueno, decidir, no, no monto nunca más en avión en mi vida, pues porque eso bota mucho eh, dióxido de carbono. Puede decir, se vuelve vegetariano porque sabe que la ganadería, bueno, en fin, puede tomar miles de decisiones también por el cambio climático, pero un poco el discurso está montado como que despoja de agencia, ¿no? A la persona, al sujeto, mientras que el de biodiversidad, pues de alguna forma como que me parece que lo aterriza más y le da más heterogeneidad y diversidad al cómo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en los convenios de cambio climático todavía está muy en pañales esta idea de, bueno, cómo involucrar el conocimiento indígena en todo esto, ¿sí? Eso no se entiende desde ahí, ¿sí? No, aquí solo contabilizamos carbono y sacamos gráficas y etcétera, ¿no? O sea, mientras que en los otros, pues ya hay un poco más de acercamiento a eso, ¿no? Entonces sí, son muchas cosas ahí para analizar, Natalia. Muchas gracias, Pablo. A ti. Yo quiero dejarles también acá mi correo electrónico en el chat por si también cualquier cosa que no nos perdamos del radar, pues por si algún tipo de colaboración, conversación, siempre presto. A ver, ¿hay más comentarios acá, veo? Sí, está bueno, A ver, mucho veamos. agradecimiento. Sí, bueno, yo también me sumo al agradecimiento y justamente a lo que dice Pamela y Gabriela, que es súper importante, como dice Gabriela, en estos tiempos de crisis, como poder tener estos saberes comunitarios que, o sea, acercar el saber, ¿no es cierto?, a nosotros, a las comunidades. Entonces, muchas gracias por todo, realmente. Bueno, ahí está, todos están haciendo eco de las palabras de los compañeros diciendo muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Por aquí veo uno muy interesante sobre la institucionalidad, ¿no? Entonces dice Pamela, es importante conocer la institucionalidad y las instancias de incidencia. Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Un poco la apatía frente al Estado no termina produciendo un efecto absolutamente contrario a lo que queremos, ¿sí? Y yo soy un poco crítico también de eso, un poco cuando los grupos sociales, pues, digamos que asumen que el Estado es el eje de todos los males porque están amalgamados con la empresa privada y bueno, es muy respetable, por supuesto, pero entendamos que en la medida que nos apropiemos de ese Estado, de esas instituciones, es donde realmente vamos también a poderle darle la vuelta a muchos problemas, incluso desde ahí, desde donde no nos gusta, pero toca, ¿sí? Bueno, listo, listo. Sí, bueno. Bueno, ahí le pregunto si te pueden encontrar en LinkedIn, por si acaso. Claro, como Pablo de la Cruz, ahí estoy. Súper. Ahí estoy. Bueno, igual esto no es un adiós en ningún caso, ¿no es cierto? Podemos seguir las conversaciones, también tener otra instancia, la socioambiental, así que nos vamos a encontrar de nuevo. Listo, bueno, pues de mi parte entonces agradecer a todas y todos, pues realmente quedé asombrado, nunca había tenido audiencias de más de 50 personas, ¿sí? Entonces aquí vi 50, 60, 70 y eso pues me satisface. Y agradecer por sus compartir, por sus comentarios, por la presencia. Y bueno, espero que estos contenidos pues nos haya quedado algo y que sirvan para algo, ¿no? Eso es. De todas maneras. Bueno, muchas gracias por asistir. Bueno, ahí se le envía un certificado, ¿no es cierto?, de asistencia, así que al correo que se inscribieron. Así que muchas gracias. Sí, falta una segunda parte de todas maneras, Bueno, próximo año. próximo año. Bueno, gracias, Bueno, gracias. que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, nos Chao, vemos. gracias. Gracias. Gracias a ustedes.